Hola Homo sapiens, sean bienvenidos a la segunda parte de este tema de por qué el hombre es una máquina. Entonces, Uspensky nos trató de decir que en realidad todo el tiempo nos estamos olvidando de nosotros mismos. Esa es una cuestión de inconsciencia. ¿Por qué? Porque hay un sistema creado por el mismo hombre en un aspecto de evolución cultural, como lo he mencionado en otros videos. Te voy a dejar aquí el video para que veas a qué me refiero con la cultura coerciva. Todo este sistema, toda esta cultura, todo lo que estamos viviendo como seres humanos, es un sistema que nos envuelve, nos atrapa, nos hipnotiza, nos vuelve inconscientes. Es decir, vean los pensamientos. Un pensamiento fluye y no tenemos control sobre él. Te invito, Homo sapiens, trata de controlar tus pensamientos, trata de tenerlos por lo menos un minuto. Algo te va a distraer, algo va a pasar, algo va a suceder que en ese momento te va a distraer y otra vez vas a estar de forma inconsciente. ¿Es posible recordarse? ¿Es posible ser conscientes de sí? ¿Es posible no ser máquinas influenciadas por eventos externos? Sí, a través de la observación de sí. Obsérvate, Homo sapiens, obsérvate a ti mismo, observa tus pensamientos, trata de tenerlos. En este ejercicio que hablaba el señor Uspensky cuando iba a las calles de Rusia, decía que trataba de detener sus pensamientos y comenzaba a ver cosas que no había visto nunca. ¿Esto por qué? ¿Por qué Homo sapiens? Porque él se había dado cuenta que era posible ser consciente de sí mismo, ser consciente de sus pensamientos, ser consciente de sus emociones. Y esto trajo así el recuerdo de sí, recordarse, aunque haya un sistema, aunque exista un mundo lleno de diferentes distracciones, debemos de ser conscientes de nosotros mismos. Esa es la invitación que nos hace en este libro este gran señor Uspensky con esta enseñanza de Gurdjieff. Por eso la frase que leí anteriormente decía Gurdjieff de esa forma, que nosotros somos máquinas influenciadas por eventos externos porque todo nos está atrayendo, todo nos está atrapando. El sistema que nosotros los seres humanos creamos es parecido a una prisión. Lo podemos ver con el sistema económico capitalista en base a las cosas materiales. También lo he dicho en mis otros videos. Sale un producto y vamos y queremos ese producto. No pasa más de un año y ese producto es obsoleto. Estamos atrapados en la era del consumismo, es decir, consumimos más de lo que necesitamos y el único que está sufriendo esos estragos es nuestro planeta Tierra con los recursos naturales. Entonces estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo. Como muchos de los seres humanos no estamos conscientes en ese aspecto, por eso somos máquinas. Estas máquinas se refiere a que es un cuerpo físico que no tiene voluntad, no tiene libre albedrío, porque si tuviéramos voluntad y tuviéramos libre albedrío, podríamos controlar nuestros pensamientos y podríamos controlar nuestras emociones. Dígame, Homo sapiens, escríbanmelo aquí en la cajita de los comentarios. ¿Quiénes de nosotros tenemos la capacidad para poder controlar nuestras emociones? Es muy difícil que los seres humanos podamos controlar nuestras emociones si no es a través de la observación de sí, si no es a través de un trabajo de sí, si no es a través del recuerdo de sí. Esta práctica que llevó a cabo el señor Uspensky en las calles de Rusia. Inténtenlo, Homo sapiens. Vayan a la ciudad donde ustedes se encuentren, salgan, escuchen el carro, la señora gritando, vendiendo. Quizás a lo mejor hay mucho bullo, a lo mejor pasa el avión, pasan algunos animales, el perro está ladrando y todo nos va a distraer, porque como seres humanos estamos en un estado de inconsciencia. Ahora, Gurdjieff, o lo que yo he entendido o he analizado de forma psicológica a qué se refiere este personaje con las influencias externas y por qué somos esta máquina influenciada por eventos externos, porque al ser seres inconscientes prácticamente nos volvemos un pedazo de carne. Suena feo, pero es que es la realidad, es lo que yo les digo. Compruébenlo por ustedes, Homo sapiens. No me crean a mí, ustedes compruébenlo a través de la observación de sí. Nos volvemos eso, prácticamente una máquina. ¿Qué hace una máquina? Una máquina no puede tener voluntad propia. Tiene que ser manejada, conducida por un humano. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Nosotros, al ser seres inconscientes, estamos prácticamente influenciados por lo que sucede en el exterior. Imagínense si de repente nos ganáramos la lotería. Es una influencia externa y nos causaría una emoción, una alegría, saltaríamos y pensaríamos en un sinfín de cosas que haríamos con ese dinero. Pero ¿qué pasaría a lo contrario? ¿Qué pasaría si nos dicen que falleció un familiar? ¿Nos sentiríamos tristes? Todo va a depender también de toda esta cuestión de la educación. Creo que el punto número uno a analizar sobre esta cuestión de por qué somos una máquina influenciada por eventos externos tiene que ver desde que nacemos y la educación que estamos teniendo como seres humanos. La familia en la que vivimos, la forma en la que ellos crecieron, es una cadenita que hemos venido repitiendo paso con paso, porque a ellos los educaron, a nuestros padres los educaron de una forma, a sus abuelos, y sus abuelos a sus abuelos hasta llegar a los tatarabuelos. Esta es una cuestión que ha pasado de generación en generación, pero nosotros como seres humanos nunca nos cuestionamos o nunca nos preguntamos por qué las cosas deberían de ser. ¿Quién determina
determinó? ¿Quién dijo que deberían de ser así las cosas? Está la cuestión de la educación inconsciente. Muchas veces nos dicen los padres, no hagas esto, no digas esto, o a veces sucede esta educación inconsciente a través de la contradicción. Es decir, yo te digo, ¿sabes qué? No tomes Coca-Cola porque está mal, te puede hacer daño, pero yo tomo Coca-Cola. Es una forma de contradicción y educación en la que hemos estado inmersos. Por eso nos volvemos prácticamente inconscientes. Luego, hay otro punto que es el que he mencionado mucho y hago mucho énfasis en mis videos, yo lo sé, se llama el sistema. Todo el sistema a lo que yo me refiero tiene que ver con la religión, tiene que ver con el sistema económico, tiene que ver con la cultura, con lo que pensamos psicológicamente, todo esto del consumismo, todo esto de que estamos derrochando y estamos exterminando nuestro planeta. Eso es el sistema, eso es lo que nos ha enseñado el sistema. La televisión, los libros, documentales, todo esto en lo que creemos, cultura, tradiciones, es la cultura. Eso es a lo que se le conoce como el sistema. Este sistema es lo que nos ha envuelto, lo que nos ha hecho vivir más en un mundo externo que en un mundo interno. Somos seres más externos que internos, lamentablemente. No es hasta que pasa algo, no es hasta que nos sentimos tristes, no es hasta que nos sentimos melancólicos o tenemos esta irritación cuando empezamos a adentrarnos a nuestro mundo interno. Pero no nos educan, no nos enseñan para saber qué es lo que deberíamos de hacer, cómo deberíamos de trabajar con nuestra psicología. Siendo casi más de 7,000 millones de seres humanos, no nos enseñan a trabajar con nuestra psicología. Simplemente nos enseñan a trabajar en el exterior, pero no nos enseñan a trabajar en nosotros mismos. Otro de los puntos que quiero mencionar tiene que ver con que no nos conocemos, porque es esto, repito, retomo el punto anterior, no nos lo enseñan. Sí existen universidades de prestigio, buenas, donde hay buenos maestros, donde la educación es lo maravilloso. Nos enseñan a ser psicólogos, abogados, arqueólogos, antropólogos, comunicólogos, pero no nos enseñan a tener una enseñanza de vida, una enseñanza de nuestra propia psicología, de quiénes somos, de por qué estamos aquí. Con esta base fundamental de Sócrates, conócete a ti mismo. No hay una universidad que nos enseñe a conocernos a nosotros mismos. Fíjese, esto es tan grave, siendo 7,000 millones de seres humanos y que todos tenemos una mente y que nos preocupe más conocer un iPhone, nos preocupe más conocer un Galaxy, nos preocupe más conocer un carro, nos preocupe más tener dinero en el banco que conocernos a nosotros mismos. Por eso ese es otro de los puntos que nos vuelve máquinas, influenciada por eventos externos. Otro de los puntos es la conexión que tenemos a través de nuestros 5 sentidos entre el mundo externo y el mundo interno, la conciencia externa y la conciencia interna. Y esta percepción, creemos más en la realidad porque la realidad es más tangible, porque la puedo tocar, podemos tocar las cosas que están a nuestro alrededor y por eso creemos en ella. Es más difícil creer en algo que está ahí, pero simplemente decimos que está ahí porque tiene que estar ahí y es la psicología. Quizás podemos decir, no puedo extraer un pensamiento y tocarlo y observarlo, pero oh, sorpresa, Homo sapiens, la ciencia es tan maravillosa y tan objetiva que la psicología ha logrado hacer que estos pensamientos puedan ser observables y puedas cambiarlos, puedas transformarlo a través de diferentes métodos terapéuticos. Tomando en relación lo de Cuarto Camino, a través de la observación de sí, es posible cambiar este tipo de pensamientos. Por eso, esta conexión que existe entre el mundo interno y externo se debe de trabajar a través de la percepción. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos extrayendo? ¿Será conocimiento objetivo? ¿Será conocimiento subjetivo? ¿Serán creencias que de lo que estoy viendo afuera es una impresión que puede prácticamente cambiar o añadir a mi psicología? Una idea incrustada en un cerebro, en una mente, definirá lo que somos como seres humanos. El otro punto, el último, hablo de que no hay un conocimiento de sí mismo. Conocemos lo que hay afuera. Yo te podría decir, pues, qué talla de pantalón tengo, qué camisas me gustan, qué tipo de lentes uso, para qué sirven este tipo de audífonos, qué gel me puedo poner, o qué tipo de pantalones me gustan, o qué tipo de películas me gustan, cómo es mi cama, cómo es mi carro. Conozco muchas cosas. Podría hablar de mi celular, podría decir cuántos píxeles tiene, cómo grabo, para qué grabo. Podría hablarte de muchas cosas que están en el exterior, de un conocimiento exterior, pero cuando comenzamos a hablar y volcarnos hacia el mundo interior, entonces empezamos a carecer de un conocimiento, porque no sabemos por qué pensamos, cuáles son nuestras emociones, en qué se fundamenta una emoción, por qué se genera una irritación, qué fundamento tiene una irritación, por qué se da, a qué se dio. Todas estas cuestiones psicológicas es lo que nos hace no conocernos, no tener un conocimiento de sí mismo.
y esto nos vuelve una máquina influenciada por eventos externos. Todos estos puntos que yo mencioné o que acabo de hablar tienen que ver con esta cuestión de qué somos como seres humanos y qué hemos hecho y qué nos ha llevado precisamente a hacer todo esto de convertirnos en tan solo un humano influenciado por eventos externos. Finalizo diciendo lo siguiente con el señor Gurdjieff. Esta frase la dijo de esta forma: tenemos que comprender que el hombre no puede hacer nada, pero él no se da cuenta de ello y se atribuye la capacidad de hacer. Esta es la primera cosa falsa que el hombre se arroga. Esto tiene que comprenderse con toda claridad. El hombre no puede hacer. Todo lo que el hombre cree que hace, en realidad sucede exactamente como llueve. Enfatizo esta cuestión de lo que sucede porque eso es cierto, es una ley. Es como cuando va a llover, sabemos que es un ciclo, el cual el agua se evapora y va a llover a través de las nubes. Eso es algo que sucede, es parte natural de la vida. En el hombre pasa de la misma forma, estamos regidos bajo esta cuestión de la ley del suceder, de que todo sucede. Queremos tener control sobre las cosas, creemos que las cosas pueden cambiar, pero no hay control más que se pueda desarrollar que lo que podamos hacer con nosotros mismos, nuestra propia psicología, que es lo que decía, retomando la explicación del señor Uspensky cuando caminaba en las calles de Rusia sobre este recuerdo de sí y observación de sí. Eso sí sería hacer, ahí sí es posible el lograr llegar a ser, el tener voluntad, pero dentro de nosotros. Para eso se requiere de ciertas técnicas, para eso se requiere de mucho conocimiento, para eso se requiere de mucha observación de sí. Cosa que voy a ir hablando poco a poco en mis videos y poco a poco voy a ir adentrándome y dando técnicas, dando conocimiento, dando temas que pueden causar controversia, pero que voy a poner en la mesa de debate para poder dialogar, razonar, pensar y analizar qué es a lo que me refiero con esta cuestión de que el hombre es una máquina. Todo este video espero realmente te haya servido y te des cuenta a través de estos primeros ejercicios de detener este tipo de pensamientos, los ejercicios que nos hablaba el señor Uspensky sobre lo que hacía en Rusia en cuestión de recordarte a ti mismo, de que el sistema no te envuelva para que logres ser más consciente de ti mismo. Es una labor titánica, es una labor que lleva mucho tiempo, pero es posible, Homo sapiens. Es posible que seamos seres humanos y que llevemos a este humano, nosotros, los seres humanos, a una evolución que se quedó estancada a través de estos conocimientos. Hay muchos conocimientos. Cuarto Camino es una puerta muy grande para llegar a conocernos a nosotros mismos, para llegar a ser conscientes de nosotros mismos. Por tanto, te quiero dar las gracias porque te quedaste hasta el final de este video. Quiero que por favor, si te interesan estos temas, si te gustan, los puedas compartir, coméntame en la cajita de los comentarios, te puedas suscribir y no me queda más que decirte, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.